Bueno, Pablo, muchas gracias por recibirnos. Acabas de ser elegido como el presidente de la Zona 6 de la Confederación Masónica Interamericana, la CMI. Felicidades por eso. Me imagino que debe representar un montón de desafíos y de responsabilidades, pero tal vez la primera pregunta, la primera que se me viene a la cabeza y creo que a mucha gente es: ¿qué es esta Confederación Masónica Interamericana? Bueno, gracias, al contrario, gracias a ustedes por venir. La CMI, que es la Confederación Masónica Interamericana, es la confederación justamente de grandes logias de América y una parte de Europa, ¿no? Es toda América, comparable con lo que sería la OEA para las naciones, ¿no? La Organización de Estados Americanos, y al igual que esa, es no vinculante, es decir, es un foro de debate, de ideas, de coordinación de esfuerzos, pero al igual que la OEA, el país es soberano, puede volver a su sitio, a su gran logia, y no aplicar determinada política. Pero sí, sin lugar a dudas, es un lugar de consensos por excelencia. La CMI nace a principios de fines de 1940, post Segunda Guerra Mundial, como una respuesta justamente a una coordinación necesaria respecto de la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Argentina, Uruguay y Chile son los miembros fundadores, digamos, primigenios, si bien por supuesto hay otras 10 grandes logias que formaron parte de la conformación original. Esto surge como una primera reunión en Montevideo, en el Río de la Plata, de la cual Argentina estuvo allí, y hoy tenemos el honor de presidir lo que es la sexta zona. ¿Qué es la sexta zona? Dentro de la CMI hay 6 zonas. La sexta zona es básicamente América del Sur y una parte de Europa que es España, Portugal e Italia. Es decir, los países europeos con los que tenemos más relación por inmigración. Este mandato dura 3 años. Tenemos una actividad muy, muy profunda que hacer respecto de lo que aquieta a cada uno de los grandes maestres y las grandes logias, que es esta grieta que estamos viviendo cada una de las naciones, temas de cambio climático, temas del uso de la tecnología como medio y no como fin, y todo lo que hace, por supuesto, a la masonería, que es eminentemente humanista, ¿no? Es decir que la agenda de trabajo tiene 2 caras, ¿no? Tiene una cara hacia afuera, o sea, el rol de la masonería en la sociedad, pero también se debaten cuestiones específicamente masónicas. Exactamente, es un punto de encuentro de grandes maestres, donde llevamos nuestras inquietudes, los problemas que vemos, sí, los temas que trae aparejada la modernidad respecto de, como toda asociación gregaria, la masonería no escapa a la inmediatez que se requiere hoy en la juventud, o el uso tremendo que hay de determinado uso de tecnología. Si bien soy pro tecnología y trabajo en el área de tecnología, me refiero a esta inmediatez que se requiere, y la masonería siempre te propone un espacio de debate, de reflexión, de construcción de ciudadanía y, por lo tanto, del ciudadano. Noto que hace unas semanas que estás insistiendo sobre esta cuestión de inmediatez, estás llamando la atención sobre esto, la reflexión, me parece muy saludable, pero al mismo tiempo está el fenómeno inverso tal vez, que es la repetición de ciertas cosas. Si me permitís tenemos este libro acá, que es la historia de la CMI, ¿no? Masonería Universal. Te leo un muy breve fragmento de aquel principio, cuando la masonería argentina estaba dividida, ¿verdad? Dice así: en el caso argentino, al estar la obediencia dividida, los sectores más progresistas engrosaban las filas del GOFA, y la Gran Logia, si bien no era un reducto conservador, ya que su propio gran maestre era miembro del Partido Radical, en términos masónicos actuaba con una orientación apolítica, deísta, tradicionalista y más que moderada. Este tipo de tensiones siguen existiendo en la masonería. ¿Estos son debates que se dan hoy? Por supuesto. Digamos, si bien en esa época el Gran Oriente Federal Argentino y la Gran Logia de Argentina estaban separados, eventualmente se
hubo un consenso, un decálogo, 10 puntos de consenso, entre los cuales se incluía el ritual, entre los cuales se incluyó el concepto de gran arquitecto del universo, que fue un punto de división muy importante en aquella época, porque justamente el gran arquitecto del universo es un símbolo para el masón. Es ese principio creador o causa primera y no específicamente el dios de una religión determinada. Bueno, esa discusión se dio y un grupo que representaba la Gran Logia, por eso lo del deísmo, entendía que es Dios a secas, Dios religioso, ¿no? Y por otro lado, el Gran Oriente Federal Argentino entendía que es causa primera, principio creador, o sea, algo que uno considera superior a él para poder jurar y comprometerse. Bueno, eso felizmente llegó a un buen puerto, después de varios años, no fue tan sencillo, pero esa tensión se vive no solo en la Gran Logia de la Argentina, en la masonería en general, respecto de lo que podemos considerar deísmo, teísmo y un movimiento muy importante de masones que impulsamos el laicismo en la sociedad, que es independiente de cualquier tipo de creencia, las pone en pie de igualdad, pero por sobre todo defiende el derecho a creer y a no creer, que ese fue el gran punto de quiebre de gran parte de esa discusión de nuestra Gran Logia. Eso hoy está subsanado, pero es una tensión permanente en toda la región y esperamos poder llevar y aportar nuestra experiencia a cada uno de los países. Bueno, como presidente de esta CMI de la Zona 6 particularmente, a nivel comunicacional, ¿cuáles son los desafíos comunicacionales a nivel de grandes logias para ponerse de acuerdo, justamente seguir aperturando la masonería a la sociedad, que la masonería siempre estuvo? Entendamos que también las consecuencias políticas, somos países de democracias jóvenes, si se quiere. Como presidente, ¿cómo vos lo puedes ver a nivel general y global en lo masónico propiamente? Bueno, en la región en particular, la Zona 6, directamente hay un espíritu de comunión respecto de la necesidad de comunicar. Uno puede ver hoy la Gran Logia Simbólica del Paraguay, el día de ayer, por el Día del Masón Paraguayo, hizo una apertura de las puertas, una serie de actividades que felizmente tenía una fila que daba vuelta a la manzana, que nos recuerda un poco la Noche de los Museos celebrada aquí en Buenos Aires. Uruguay celebró hace poco eventos muy similares, está en la prensa, lo mismo que Chile. Chile celebra un Te Deum laico llamado Civitas, ¿no? Donde se recibe el presidente de la nación, ni más ni menos, sea quien fuere, no es una cuestión partidaria, sino justamente republicana, laica, y se recibe tanto con la Gran Logia masculina como la femenina. O sea, hay una comunión de ideas en este sentido en toda la Zona 6. Ahora, la CMI es muy amplia, ¿no? Son 96 grandes logias, hay países que tienen más de una gran logia, como el caso de Brasil o el caso de México y demás, y por supuesto ahí entran en juego otras cuestiones. ¿Sí? Quizás no hay un espíritu de salir a comunicar por razones X, como bien decías, en algún caso hubo persecuciones, en algún caso sigue habiendo censuras, y es más que entendible. Pero la confederación entera, su secretario general, Rubens Franz, que es justamente de Brasil, de Santa Catarina, tiene una política muy clara y de hecho ha creado una secretaría de comunicación, no solo de prensa, para trabajar y poner herramientas a disposición de todas las grandes logias de comunicación interna y externa. Y en esa comisión tenemos hermanos de la Argentina, ¿no? Ezequiel Vides, que está trabajando en redes sociales y en diseño gráfico, y parte de nuestro equipo de comunicación está asesorando justamente al secretario general. Y por otro lado, otra pregunta que tengo es ¿cómo podés ver la comunicación en cuestiones de duda de la gente? Entendiendo también que hay más jóvenes que se acercan. Y esos jóvenes, por ejemplo, antes había, no sé, la edad estaba, el averaje estaba entre los 40, 50, 60 años. Bajó acá en Argentina. Es lo mismo pasa en la Zona C de la CMI, gracias a esta apertura, a este nuevo comienzo. En líneas generales, ahí comparto una experiencia de otro organismo, otra confederación, que es la Confederación Mundial de Grandes Logias. Si la CMI es la OEA, la Conferencia Mundial es la ONU, entre comillas, ¿no?
Y ahí la Gran Logia de Holanda o Países Bajos presentó un proyecto, un análisis sociológico que hizo, donde su corolario fue desarrollar una comunicación estratificada. Digamos, no puede haber una comunicación única para todos los grupos etarios, mucho menos en masonería. Y muy en resumen, porque por supuesto es muy largo, decía que los baby boomers, es decir, aquellos que nacieron en la Segunda Guerra Mundial, tienen muy incorporado en su chipset, diríamos los informáticos, en su memoria ROM, que hay que hacer un mundo mejor, ¿no? Por eso se unían a sociedades de fomento, la Cruz Roja, el Rotary, etc. Y en la otra punta, por hacer un resumen rápido, que tenemos los centennials y millennials, donde son generaciones diferentes, quizás con un tinte que llamaríamos un poco más egoísta, pero no desde un sentido social, un egoísta que te va a preguntar ¿para qué me sirve la masonería? Y cuando escuché al gran maestro de Holanda, en Dutch, y traducido, que decía ¿qué me sirve la masonería? Es lo que me pasa a mí en las entrevistas hoy. Entonces es una cuestión internacional, etaria, donde ellos han tomado la decisión de comunicar para el baby boomer y determinadas generaciones cómo podés hacer más filantropía, cómo podés generar más bien común. Y para los chicos, por llamarlo rápido, ¿qué beneficios te trae? O sea, tenés más relaciones, más contactos internacionales, más posibilidad de... Y eso les da un crecimiento del 500% en 2 años, porque comunicaron a cada uno de los grupos. Nosotros estamos en un camino similar, en algún punto fue más intuitivo, por eso tenemos redes sociales diferentes, al que le interesa cultura tiene más para desarrollar, desde por ahí ver un recital entero, que en la página oficial ves un pedacito, un extracto, lo mismo en ciencia, lo mismo en filantropía, con un canal madre, si querés llamarlo, que te pasa un resumen de todos los temas. Pero aquel que quiere profundizar puede hacerlo en cada uno de los canales. Entonces ese desafío nos está dando muy buenos resultados. Yo miro las métricas, tenemos gente especializada que mira la calidad, yo miro las métricas y veo que suben, felizmente suben. Y eso impacta en justamente la calidad de las preguntas. Porque yo lo noto en las entrevistas, ya no me preguntan qué es la masonería, y si me lo preguntan es como una breve introducción, ya la gente hizo archivo, porque tenemos de dónde consultar, sino que van a preguntarte cosas puntuales. Vi que estuvieron en la Feria del Libro, me gustaría que me cuenten tal cosa, vi tal obra. Entonces, hubo una instalación de qué es la masonería, y eso es producto de la comunicación que mejora la calidad de las preguntas, ¿no? ¿Es igual el símbolo acá en Argentina que, por ejemplo, en Chile, en Uruguay? La masonería es toda universal, ¿cierto? Pero existe logias que son soberanas dentro de sus países. Y es el mismo símbolo, son los mismos ritos, pueden variar. Pero contanos un poco, más o menos, cómo lo ves vos en base a la relación, que lo que nos convoca es justamente eso, el símbolo. O sea, el símbolo es igual en el concepto vectorial, digamos, el símbolo es un vector, una manera, un transporte de conocimiento, pero lo que es absolutamente diferente entre países, porque lo es entre las personas, es la interpretación. Digamos, no es lo mismo cómo interpreto el gran arquitecto del universo, por así llamarlo, como lo interpreto yo, como lo interpreta Sebastián, como lo interpreta él, como lo interpretamos nosotros mismos quizás en 50 años, pues tenemos otra búsqueda. Ahora, ese mismo gran arquitecto del universo, como destacamos siempre, es también un punto de encuentro. Porque discusiones que han dividido a la humanidad durante milenios, como qué Dios es mejor que otro, si existe o no, esa discusión en la masonería no se da, porque hablamos, siguiendo el ejemplo, de un gran arquitecto del universo, y lo dejás a la libre interpretación individual. Entonces, una manera de comunicar centenaria, digamos, nuestra, muy propia de cada uno su interpretación, pero que es la manera en que nos entendemos y dejamos mensajes para los tiempos. Por lo tanto, ¿es un lenguaje universal del masón? Sí. ¿Cómo lo interpretamos? Va en cada uno de nosotros. Bueno, acabamos de terminar la Feria del Libro, que, dicho sea de paso, fue bellísimo que la masonería estuviera presente nuevamente en la Feria Internacional del Libro. Y en ese contexto se presentó este libro, La Tierra para Todos, que es el informe que encargó el Club de Roma 50 años después del que encomendó al MIT. Bueno, Javi, que integra el Club de Roma y que laburó mucho en la ley de educación medioambiental, en la cual la masonería fue de vanguardia, la masonería argentina,
me invitó a la exposición que se hizo más tarde en el MACBA, y a mí me sorprendió mucho una cosa, y es que hubo un panel de 4 o 5 expositores muy expertos, pero eso estuvo precedido de 40 minutos de una performance artística, donde había una actriz que hablaba mientras una chica iba pintando lo que en apariencia no tenía ningún sentido, eran líneas, pequeñas líneas, pero que al final eran las curvas de Meadows, que correspondían al primer informe. Y se habló mucho en esa charla de la necesidad de encontrar nuevos lenguajes, ¿no? Es decir, no caer en el tremendismo, simplemente decir, bueno, miren, está por explotar todo, vamos a, se nos van a prender fuego los bosques, etc. Sino encontrar, por ejemplo, mediante el arte, una forma de llegada, sobre todo a las nuevas generaciones, desde otro lugar, que tal vez no era el que... Estoy pensando ahora en el formato de los que empezamos a vivir la cosa de la Guerra Fría, ¿no? Donde tenías esas pelis del búnker, ¿no? O sea, bueno, no eso. Pasa esto, bueno, claramente pasa en la Amazonía Argentina, pero ¿sentís vos que está pasando a nivel regional, que la Amazonía está buscando nuevas formas de traducir los símbolos? Porque los símbolos, más allá de que es interpretación de cada uno, también hay que acercarlos porque muchos son muy complejos. Totalmente. Es, creo, el tema que tiene hoy, sobre todo la región, que es lo que toca un poco coordinar, porque antes de todo eso, antes de interpretar los símbolos, antes de diseñar una estrategia, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico, el primerísimo resultado que da, es que uno no tiene muy en cuenta qué es el cambio climático o qué hablas cuando hablas de ambiente. Y con un paneo rápido, recuerdo que, en palabras más complejas, pero la idea general que hay es que uno piensa en el hippie tocando la guitarra abajo de un árbol, quejándose de la deforestación. La realidad es que es infinitamente más complejo el ambiente que eso. Entonces, primero, y en ese sentido, la Gran Logia de la Argentina y a través de todos los colaboradores, al haber planteado la necesidad de la creación de la Ley de Educación Ambiental, que era una gran asignatura pendiente por la Ley de Medio Ambiente, que pidió que se cree y nunca se creó, justamente genera esa necesidad en todos los niveles educativos, formales y no formales, desde el jardín hasta la universidad, de entender que es un problema político y social. También cultural, por supuesto, por extensión, pero tiene que ver con una idea mucho más compleja que esa idea que se hace uno, quizás por una mala comunicación anterior, de qué es el problema del cambio climático y qué impacto tiene. ¿Y por qué lo destaco fuertemente? Porque si no entendemos cuál es el problema y cuál es su extensión, aparecen, digamos, justamente las interpretaciones de pensamiento mágico. Es decir, no existe el cambio climático, es mentira. Y cuando podemos ver rápidamente que hay un cambio climático y no hace falta ser un científico avesado para eso. Vemos nosotros mismos desde ataques de mosquitos que no existían hace 20 años o que llegaba a este clima frío y desaparecían y que de golpe seguimos teniendo, o unos calores rarísimos en lugares del mundo, o el otro día creo que fue en Dubái, una inundación que no pasó nunca. No me acuerdo del país. ¿Cómo? Porto Alegre ahora. Bueno, Porto Alegre y todo eso que obviamente vendrá para acá porque el agua va a tener que justamente descender y subir los niveles del río. Exactamente. Con lo cual, si no entendemos la dimensión del problema y no lo comunicamos correctamente, difícilmente podemos hacer un plan de acción. Entonces, primero se está trabajando en eso justamente. Y en este sentido destaco que la Gran Logia de Chile viene haciendo todos los años encuentros del máximo nivel, a nivel nacional e internacional, que contó con el apoyo de distintos dirigentes de Chile y de la región. Por ejemplo, en la última oportunidad estuvo Michelle Bachelet como secretaria de Derechos Humanos de la ONU, estuvo el presidente de la Nación en ese momento, cuando se consideró oportuno, se conectó por digamos, videoconferencia, estuvo el secretario general de la OEA, es decir, han logrado por lo menos interesar desde una faz política ese punto de encuentro donde Argentina también colaboró con autoridades masónicas, autoridades civiles y expertos de todo el amplio aspecto que es este tema del ambiente.
Entonces estamos en ese camino, primero en un fuerte diagnóstico, pero para poder comunicarlo. Sobre eso trazar un plan de acción que se alinea justamente con lo que marca el libro de La Tierra es para todos. Me quedé pensando en este estudio sociológico que llevan adelante de la Gran Logia de Netherlands. Y hay algo que me parece súper interesante de destacar de este fenómeno asociado al cambio climático, que son las huelgas climáticas. Si nos lo podemos pensar, son huelgas realizadas por jóvenes, pero hay una particularidad, que es la primera huelga que se hace global, ¿no? Que a través de las redes sociales ellos se conectan y en 2018 ya lograron hacerlo en miles de ciudades, en cientos de países. Entonces hay algo ahí que está interpelando a los gobiernos y a las sociedades, y siento que hay una cuestión generacional que quizás no terminamos de interpretar. Y ahí, digo, ¿cómo abordarlo? Creo que desde la CMI están pensando una estrategia. Vi que tienen una comisión de migraciones, ¿no? Hoy en la agenda multilateral, en la agenda global, se plantea las migraciones forzadas por cuestiones climáticas como un problema clave a resolver, que además, atacando ese problema, te permite resolver problemas de pobreza, de acción climática, de desarrollo de las sociedades. Entonces, digo, la ONU tiene este desafío, y vos fíjate, 1947 creo que se crea la CMI, entonces son como medio primas, ¿no? Nacen en la misma época, hay un ethos global con respecto de generar una mesa de diálogo entre los países, entre los grandes orientes. ¿Hay una estrategia de la CMI para abordar esto desde los grandes orientes, desde la masonería, para poder enfrentar algo que lo podemos traducir como un nuevo ethos para tener un vínculo diferente con la naturaleza, pensarnos en otro rol, digamos, salir del antropocentrismo? Y ahí creo que digo, es un laburo con muchos niveles, ¿no? O sea, sí, no solo hay una estrategia, sino que formalmente, además de la comisión que decías, la Confederación Masónica Interamericana en todas las regiones, digamos a nivel Secretaría General, tiene conformada una comisión muy importante de secretaría o comisión con secretarías de masonería y sociedad, donde básicamente están los temas que vos decías, y ahí está propuesto por la Zona 6 y particularmente por Argentina nuestro programa maestre, Ramiro Dalaglio, con lo cual vamos a tener el debate permanentemente actualizado y nos irá informando respecto de eso. Pero te agrego un tema respecto de la ONU y la CMI, más allá de que la CMI está en su génesis, esta cuestión de sentarse con los distintos países y tratar de morigerar cualquier tipo de conflicto que exista, y es por eso que tiene acuerdos escritos hace mucho tiempo con la OEA. O sea, hay una relación, yo lo digo a veces para explicar qué es la CMI, bueno, realmente está hermanada con la OEA, pero también, previo a la ONU, existió un organismo creado por grandes logias que se llamó la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue la experiencia anterior a la ONU. Salió mal, o sea, no pudo resolver determinados conflictos, pero sin lugar a duda fue lo que permitió la creación de la ONU y que muchos países vieron una buena experiencia en esa cuestión, y es por eso que se crea la ONU con las lecciones aprendidas de un consejo que puede vetar o determinadas cuestiones, donde pasó de ser prácticamente un cuerpo colegiado donde todos eran iguales a un cuerpo que tiene autoridades, consejos. Esos consejos pueden tomar decisiones. De alguna manera se jerarquizaron algunas cosas justamente desde las lecciones aprendidas, que quizá era más utópico. Todos los países iguales, todos los países con voz y voto, todos los países... Bueno, la ONU toma esas ideas con algunos matices, pero sí forma parte de la experiencia y de la estrategia y del plan permanente que tiene el actual secretario general respecto de llevar adelante esta generación de conciencia, en definitiva, de transformarnos cada uno de nosotros en vectores de esa información. Sin duda.
Bueno, ¿querés le contamos un poco el libro? Contale. Bueno, ¿por qué te trajimos este libro? Creo que el cambio climático, o cómo abordar el cambio climático, desafío colectivo. Yo siempre me gusta decir que el cambio climático es el desafío colectivo más grande de la historia de la humanidad. Porque tuvimos el COVID, ¿sí? Y quizás fue como un teatro de operaciones. A ver, ¿cómo reaccionamos globalmente frente a me sale en inglés, una amenaza tan grande? Y el cambio climático nos obliga a repensar la manera en que consumimos, que producimos, como digo, que nos vinculamos con los recursos. Muchas veces se piensa como el sistema económico, ¿no? Lo que determina las acciones. Adentro está el subsistema social, el productivo. Y este enfoque nos obliga a pensar que el sistema económico en verdad es un subsistema dentro de un sistema ecológico más grande. No podemos sobrepasar los límites planetarios. Entonces, esto requiere repensar la manera en que producimos, consumimos. Este libro, como explicó Sebastián, que es una actualización de un primer libro que se escribió hace 50 años, propone un plan de acción, líneas de trabajo en 5 ejes: alimentación, acceso al agua, energía, migraciones, desarrollo urbano, para poder empezar a trabajar en conjunto. Digo, buscar estrategias globales para el desarrollo y poder sobre todo bajar las emisiones. ¿Cómo te imaginas el rol de la CMI con estas herramientas? ¿Lo ves viable? Entiendo que, digamos, ya forma parte en el mapa de los objetivos fijados por la ONU. De desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, no me salía la frase, muchas gracias. Forma parte de la estrategia que hoy tiene y que tiene desde que esto se había debatido en el marco de la CMI. Lo sé porque justamente, más allá de que forma parte de cada una de las comisiones que tienen que ver con el tema, fue un tema recurrente en los foros que decía hace un rato de la Gran Logia de Chile, donde se fijó como norte, por ejemplo, que cada una de las grandes logias haga una medición de su huella de carbono, justamente para establecer un piso y hacer una estrategia. Nosotros nos está costando un poquito más, porque nosotros tenemos algunas propiedades que son nuestras y otras que no. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos demorando un poquito más de lo estimado, pero estamos también en ese trabajo, así como en su momento hemos declarado el año de la accesibilidad para que cada una de las grandes logias, de las logias de la obediencia, tome conciencia, ¿no? de que estamos trabajando para los tiempos, para nosotros mismos. Todos podemos sufrir un accidente que nos deje discapacitado en alguna función, y que por supuesto son bienvenidos aquellos que tengan alguna discapacidad a trabajar. Entonces, así como hemos hecho eso, estamos trabajando también en temas específicos de ambiente climático, de cambio climático y de ambiente en general, para cada uno de las comisiones en las que tiene que ver la CMI. Excelente. Pensaba, escuchándote, que acabas de asumir, ¿no? Y me imagino que en lo personal debe ser también un desafío enorme. Vos vas a seguir siendo presidente cuando ya hayas dejado de ser presidente, o sea, gran maestra de la No, creo que coincide. ¿Coincide? Sí, coincide más o menos, porque un mandato de 4 años de gran maestra hasta el 27, y esto es hasta principios, como fue ahora, del 27, con lo cual... Coincide, bueno, perfecto. La pregunta que se me viene a la cabeza, pero como muy personal. Conociendo a vos como conocés la masonería argentina y las otras masonerías con las que ahora te toca trabajar, si tuvieras que decirme algún rasgo distintivo que aporta la masonería argentina y algún rasgo distintivo que a vos te parezca relevante de las otras que debería incorporar la masonería argentina. Bueno, la Gran Logia de la Argentina, sin duda, ha tenido una experiencia muy importante respecto de el respeto a la autarquía de cada una de las logias. O sea, tenemos logias bien diversas en ideología, en implementación del ritual, en muchísimas cosas,
que a simple vista muchas veces nos lo han criticado, nos han dicho, mira, es un lío, la verdad que uno ve mandiles diferentes, ve... Bueno, y si bien por supuesto hay un orden, aunque eso no surja a primera vista, la realidad es que es una fortaleza, porque justamente es la que permite esta coexistencia fecunda y pacífica que nos está dando un crecimiento sostenido. Es decir, hay para todos los gustos. Hoy tenemos muchos cuerpos regulares trabajando felizmente y confraternizando en la República Argentina, como es uno cuando llega maestro puede estar en el Supremo Consejo Grado 33, en el Arco Real, en la Societas Rosacruciana, en los Shriners. Tenemos distintas opciones para el que tenga una búsqueda quizás más filosófica, una búsqueda más espiritual, una búsqueda más personal, o todas en distintos momentos de la vida. Eso no sucedía. O sea, uno básicamente tenía un camino ya marcado. Y esa experiencia también está haciendo eco en distintos otros países. Nosotros vemos, por ejemplo, el Arco Real, que está llevando nuevos capítulos a distintos lugares de la América que no tenía. En el mismo sentido, nosotros nos estamos nutriendo de otros países. Por ejemplo, la Societas Rosacruciana surge a partir de unos hermanos que están en Francia y que a partir de Francia y Brasil nos han propuesto en su momento la creación de estos capítulos que vimos con muy buenos ojos. Entonces es un intercambio permanente, ¿no?, entre pros y contras de cada una de nuestras grandes logias. ¿Qué deberíamos tomar de otras grandes logias? A mí me gustan algunos modelos de masonería mucho más metida en la sociedad, como es la uruguaya. Digamos, no hay tanto prurito social en contra de la masonería en el Uruguay. De hecho, es mucho más popular, hay monumentos, o como lo es en Brasil. Si bien más allá de que Uruguay y Brasil tienen implementaciones de masonería diferentes, es mucho más popular que en la Argentina. Y proporcionalmente, siguiendo el caso de Uruguay, está mucho más inserta en la sociedad que en la Argentina. Ellos son hoy aproximadamente 10.000 miembros, y nosotros también, pero ellos son 3 millones de habitantes y nosotros somos 45 millones. Entonces, proporcionalmente tienen una incidencia, en el buen sentido de la palabra, del debate, de hacer oír su opinión, su expresión de deseo, desde una óptica laica, mucho más fuerte que otros países. Entonces, proporcionalmente, y por la manera de implementar la masonería y por la aceptación que tiene en la sociedad, creo que tenemos mucho para aprender de Uruguay, que casualmente es el país, la gran logia que nos dio carta patente a nosotros. La gran logia del Uruguay obtuvo carta patente en 1856 y nos la dio a nosotros en 1857. Entonces siempre, digamos, la luz viene de Oriente, seguimos aprendiendo de ella. Y ahí pienso que este año es el año que se dedica al diálogo como garantía de paz, y vos insistís mucho en esta necesidad de acortar, ¿no?, las brechas, las grietas. Cuando vos decís, me gustaría una masonería argentina que incida más, que esté más comprometida, más presente en la sociedad, tal vez la pregunta es un poco incómoda. ¿No sentís que hay una parte de los hermanos que ven eso como una traición a lo que es el aspecto iniciático? No sé si como una traición, pero por supuesto incomoda a algunos sectores, y está bien, digamos, porque a mí me interesa tener todas las aventuras del espíritu acá. Y no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo con todo. Eso sería, como dijo alguien, la única que pretende ser perfecta son las dictaduras. Nosotros no. Nosotros nos equivocamos y nosotros proponemos. Pero sí entiendo, y esto fue propuesta de nuestra plataforma de gobierno, y por eso hemos sido electos y reelectos, en que necesitamos que la sociedad tenga una mejor imagen de qué es la masonería, y que hay mucho mito, hay mucha superstición, haciendo un mea culpa porque la masonería nunca dijo su verdad. Entonces, si durante muchos años te dicen los masones comen chicos, los masones hicieron esto, los masones de la pidúe, los masones, y la masonería no decía nada, en algún punto miente que algo quedará, y eso prendió. O sea, si nosotros nos salimos no a contestar, a contar, la masonería hizo al país. O sea, los masones estuvieron trabajando
en temas mucho más populares que simplemente la Revolución de Mayo, nada más y nada menos, o la batalla de Caseros o Pavón. Justamente la masonería estuvo inserta en cosas mucho más chiquitas y quizás importantes y relevantes para la sociedad de hoy. Siempre lo decimos en modo chiste porque no soy de River, pero el club de River, el club River Plate, creado por masones, los bomberos voluntarios de La Boca, la ciudad de La Plata, Necochea, provincia de Buenos Aires, es decir, son 5, 6, 15, 50 cosas que explicadas empiezan a demistificar que la masonería es una sociedad de bien, que une al que piensa diferente, que trata de llegar a acuerdos, hacerle entender al uno y al otro que el otro no es un monstruo, digamos, que piensa diferente, que podemos pensar diferente y bienvenido sea, mientras que todos estemos dispuestos justamente, y volviendo al comienzo, a escuchar al que piensa diferente. Por lo tanto, si hay alguien que lo siente como una traición, siempre tenemos las puertas abiertas para escuchar el racional de por qué piensa eso. Y muchas veces hemos dado la razón, incluso de una voz muy minoritaria que nos hizo ver algo que no habíamos visto. Y eso siempre es bienvenido, digamos. Pero sí entendemos y tenemos un propósito firme en, sin revelar ninguna de las cuestiones que alguno podría sentirse, digamos, traicionado respecto de lo iniciático, contar qué es la masonería. Yo entiendo que en general, viendo la masonería en el mundo, en general muy pocas personas podrían sentirse ofendidas respecto de explicar qué es nuestra institución para los tiempos, ¿no? Pero sobre todo explicándola del mejor método masónico que tenemos, que es a través del arte, a través de la cultura, a través de la lectura. Creo que son baluartes muy importantes para la sociedad, que justamente la masonería siempre estuvo ahí apoyando estos temas porque es lo que en definitiva crea libertad de conciencia y libertad de pensamiento. Yo te quería preguntar más puntualmente, vos como Pablo Lázaro, ahora presidente de la Zona 6 de la CMI, ¿cómo te gustaría sentirte en el 2027, cuando ya finalice tu mandato, de decir estoy satisfecho porque implementé esto nuevo, hice esto que salió bien? ¿Cómo lo ves? Bueno, espero que el año 2027 nos encuentre. Pero Que nos encuentre. Claro, primero que nos encuentre. Pero en el 2027 sí poder mirar para atrás y decir, mira, hemos dejado una masonería mejor de la que la hemos tomado, que ya es una vara muy alta, porque venimos de una corriente iniciada en el 2008 que viene en franco crecimiento, pero sí mucho más moderna, mucho más inserta en la sociedad, mucho más diversa respecto de las aventuras del espíritu que decíamos. Yo creo que hay lugar para todos, mientras, como única condición, esté dispuesto a escuchar al que piense diferente. Y lo destaco mucho y por eso lo hemos puesto como el año del diálogo, como garantía de paz, porque entendemos que el gran problema es que la gente no se escucha y que cada uno está inserto en su verdad sin escuchar que quizás el otro está diciendo lo mismo, desde otra visión. Entonces, creemos que la masonería como lugar neutral de debate de acá al 2027 va a seguir creciendo, va a seguir aportando a hombres y mujeres a los distintos estamentos del Estado, de la asociación civil, de los partidos políticos, de la cultura, del arte, y que felizmente para el 2027 yo creo que habremos, no sé si duplicado la membresía, pero por las tasas de crecimiento actuales estaremos muy cerca. Escuchándote, reflexionaba un poco la historia de la masonería, los desafíos que tuvo la Argentina en el siglo XIX, XX. Y hoy, y ahí te llevo a tu rol más tecnológico, tu conocimiento tecnológico. Porque hoy tenemos una dicotomía, ¿no? Entre, vos lo nombrabas más temprano, quienes dicen que el cambio climático no existe. Y muchas de esas batallas se dan en las redes sociales. Y desde la masonería, digamos, creemos en la ciencia, promovemos la ciencia. Este libro, y lo que decía Sebastián, digo, el cambio climático se busca entender de la ciencia, son los fundamentos. Hay un gran problema que es que nos cuesta tener un pensamiento sistémico, ¿no? Digo, hoy quizás la tecnología nos permitiría ampliar esa capacidad y poder tener un conocimiento sistémico. El cerebro del ser humano, hasta hace algunos años,
se regía en la aldea donde vivía, ¿no? Digo, de repente la globalización es algo que nos cuesta entender. ¿Qué estrategia tener? ¿Cómo combatir la desinformación? ¿Cómo combatir? O no, quizás me decís, mira, no hay que combatirla, hay que ser mejores. Pero frente a esta dicotomía que es no solo un tema local, ¿no? Como puede ser la grieta en Argentina o la masonería, antimasonería, sino que acá estamos en un tema global que requiere una cooperación y un entendimiento y una modificación del estilo de vida de todo el planeta. ¿Cómo lo ves, cómo lo imaginás, cómo lo reflexionás? Yo creo que hay muchas cosas y, como decía Sebastián hace un rato, quizás vengo repitiendo mucho la palabra inmediatez, pero hace poco, hace 2 semanas. Estás con eso. Estuve a Lari. Claro. Pero yo creo que hay muchas cosas, para usar otra palabra, que siempre sucedieron, pero que ahora pasan más rápido. Si hablamos de desinformación, hablamos de la cultura de la cancelación, siempre sucedieron. Lo que sucede ahora es mucho más rápido, mucho más accesible para todo el mundo. Desinformación o las noticias falsas, por ejemplo, los nazis pasaban con aviones sobre las tropas aliadas y tiraban papelitos diciendo los generales se han rendido, tienen 10 minutos para entregarse. Cuando era mentira. Solo que ahora sería a través de Twitter o X o Facebook y sería mucho más. E incluso vamos a las deep fake news, que son videos o audios donde yo puedo ver a Sebastián diciendo algo que no dijo, o matando a Luis y va preso por algo que nunca sucedió, quizás. Entonces, me acaba de dar un yo creo que el pensamiento crítico es por sobre todo lo que tenemos que desarrollar. Porque en realidad toda esta tecnología hará que cada uno de estos males, la cancelación, la desinformación y demás, ocurran cada vez más. Si no tenemos herramientas justamente para discernir, en tener un comportamiento ético dentro de cada una de las plataformas, en poder ignorar en la medida de lo posible determinadas cuestiones, un compromiso de los medios, que de hecho hubo, sobre todo en época electoral, porque se ha tocado algún interés y se pusieron de acuerdo, en validación de fuentes. Hoy podemos ver en muchas redes sociales, englobándolas quizás en las redes de Meta, donde cuando se publica una noticia de un diario te dice abajo la fuente, si es confiable, cuánto hace, si ese artículo se vio, y en alguna otra como X te dice, mirá, la gente hizo comentarios acá diciendo que esto no es tan así. Bueno, toda esa cantidad de herramientas son muy importantes. Pero es muy importante que la gente sepa leer eso, porque, digamos, gran parte de la gente lee el título y se queda con eso. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser, más allá de entrenar en herramientas puntuales, que eso lo hacen muchos, creo que tiene que ser el desarrollo del pensamiento crítico. El de, ok, veo esta noticia, busquemos más fuentes. Si veo que Sebastián lo llama a Luis, llamarlo a Luis. Luis, ¿estás vivo? Sí, bueno. Ese tipo de cosas hacen al ciudadano. Digamos, el pensamiento crítico, que afecta en muchos niveles, en ciberseguridad, digamos, la estafa que se está viendo ahora, donde te piden un supuesto turno de vacunación y te terminan robando el WhatsApp, tampoco es algo nuevo. Es el, vamos a llamar hasta del cuento del tío de la calle. Que te vendía en el buzón. Que te vendía en el buzón, exactamente. Solo que bueno, con el uso de la tecnología y algo más o menos novedoso, mucha gente lamentablemente cae. Entonces, nuestro desarrollo tiene que ser el individuo, el ciudadano, que tiene que ser consciente y tener pensamiento crítico. Después el medio va a cambiar. Hoy es WhatsApp, mañana será un llamado donde Luis me está diciendo mandame plata con la voz de Luis o la cara de Luis. Pero si yo no tengo las herramientas para detectarlo en texto, para detectarlo en una carta, para detectarlo en una conversación, mucho menos lo voy a detectar, porque eso es una carrera armamentista. Entonces nosotros tenemos que atacar la base, que es el ciudadano. Ahora, esto es algo que la masonería hizo históricamente. Digamos que las primeras logias funcionaban como universidades, ¿no? La gente que no tenía acceso a la universidad recibía en las logias una formación lo más integral, completa posible para la época. Estamos hablando del medioevo, ¿verdad?
a medida que el tiempo pasa, se crea la Royal Society, hay como una centralidad que pone la masonería en esta cosa emancipatoria del conocimiento, ¿no? Bueno, Sarmiento con la locura de las bibliotecas populares, de los observatorios, etc. La creación de las universidades, la reforma universitaria. Si vos tuvieras, ya para ir cerrando, que mandar un mensaje a los hermanos y a las hermanas que nos están escuchando, ¿cuál crees que es esta nueva pedagogía que tenemos que trabajar y cultivar entre las logias? Sin lugar a dudas es el espíritu de Prometeo, ¿no? O sea, la leyenda de Prometeo, aquel que robó el fuego sagrado a los dioses para dárselo a la gente, que es básicamente el Sarmiento construyendo bibliotecas, los hermanos que construyeron la sociedad científica. Hace un rato decíamos, la masonería cree en la ciencia. Más que cree, que es quizá una cuestión de fe, se hace carne, es parte de nuestro lema, es parte de nuestro ADN. La ciencia como esa gran base de datos, ¿no? Digamos, y su implementación, en muchos casos la tecnología, tiene que ver con nuestra forma de ser. Entonces la pedagogía que debemos aplicar en cada una de las logias es la difusión del conocimiento. Que en un mensaje interno podemos decir, no vale decir eso no es de tu grado. Hay que explicar un racional, digamos, y si algo no corresponde a un grado, no es porque no es de tu grado, es porque la persona quizás eso corresponde que lo vea un poco más adelante. Pero no hay un conocimiento reservado y nuestro ritual, uno de nuestros rituales, por las dudas para no revelar a otros grados, es básicamente que los masones nos oponemos al secretismo de la ciencia y mucho más por cuestiones belicistas o nacionalistas, pero porque entiende que el conocimiento es capital humano. Entonces, nuestra pedagogía tiene que ser esa, generar conocimiento, nutrirnos en la ciencia y difundirlo, digamos, por los medios que cada uno posee. ¿Puedo hacerte una pregunta a tu hemisferio derecho? Correcto. Que es más asociada a la sensibilidad, porque es algo que la masonería también cultiva, ¿verdad? Así como tenemos este lema de ciencia, justicia, trabajo, tenemos el otro, libertad, igualdad, fraternidad. Donde la fraternidad es algo muy importante porque sostiene ese lazo que hace que vengamos, que asistamos, que hagamos este trabajo. Otra vez, en el contexto de este año dedicado al diálogo como garantía de paz, que es una cosa bellísima, yo por lo menos leo o entiendo que la masonería, al mismo tiempo que propone un camino, históricamente propuso el camino del conocimiento, de la defensa, del pensamiento científico, digamos del pensamiento crítico, también tuvo siempre una característica festiva. O sea, hay algo feliz en decir, por ejemplo, en la filantropía. Los masones no hacemos filantropía como una dádiva. Hay una felicidad en decir, estamos siendo útiles para algo, para alguien, y también hay una felicidad en ver que el otro está prosperando, por poner un ejemplo. O un ejemplo en el ámbito de la cultura, hay una felicidad en poder hacer un lindo concierto y hay una alegría en ver que los músicos se están desarrollando. Ahora, también, esto puede ser un poco incómodo, así como hay una tensión siempre latente ahí, o se suele decir que hay una tensión entre racionales y esotéricos, no sé qué opinas de eso, ahora me dirás, ¿no sentís que falta un poco cultivar este hemisferio derecho, digamos, de la cosa festiva, solar, alegre, de pertenecer a una institución que sin brindarte nada concretamente te brinda tanto? Bueno, es una pregunta muy buena y muy profunda, más allá del hemisferio derecho que decía. Sin lugar a dudas, nuestra tríada libertad, igualdad y fraternidad, siempre decimos que uno puede poner el acento en la libertad, algún otro lo pondrá en la igualdad, pero claramente lo que hace la coexistencia posible, el vértice de ese triángulo, es la fraternidad. La fraternidad es ese tamiz que implica felicidad, digamos, la felicidad de encontrarse con el otro, de compartir con el otro. De ahí uno de nuestros grados, compañero. Compañero etimológicamente significa con el que comparto el pan. Es aquel que
Uno disfruta de compartir el pan, no es simplemente una dádiva, como decíamos hace un rato. Entonces, sumado a que hay un mal de época, para ser justo, siempre contaba que cuando me inicié, hace unos 20 y tantos años, vos veías a alguien vestido de traje en una logia y lo saludabas. Pues no sabés quién es, pero es un hermano. Hola, buen día, buenas noches. Hoy te parás en una sede de cualquier logia del mundo, ¿no? Digo, pero lo que uno ve acá en la Gran Logia de Argentina, y si prestás atención, vas a ver que hay gente que entra y no saluda. Y no es criticable, es el mundo hoy así. Pero nosotros deberíamos dar un paso más. Yo vengo hablando con cada venerable, y si no empezamos por algo tan simple, como si ves a alguien de traje acá adentro, claramente es un masón, y aunque no lo fuera, pero es tu hermano, saludalo. Es decir, hola, buenos días, buenas noches, como fue siempre. Yo creo que estamos haciendo lo contrario de lo que propone la masonería al hacer eso. Es decir, nosotros tenemos que formar mejores ciudadanos para volcarlos a la sociedad. Y cuando pasa eso, cuando no nos saludamos, cuando no está ese clima festivo, cuando venimos por obligación y no a disfrutar, a compartir con los hermanos, a comer, a, digamos, explicar qué estamos haciendo para escuchar al otro y hacer esa empatía, es al revés. Ahí pareciera que la sociedad profana está entrando en la institución. Entonces, el trabajo que estoy pidiendo a cada venerable es que cuide eso. No tiene que ver con formas vacías. Nosotros en la comunicación lo notamos. O sea, hay secretarios, o sea, ya maestros, que escriben desde un sentido, digo, ante quien corresponda, envío tal trámite, y no, estás escribiendo a un hermano. Más allá de las formas diplomáticas, es tu hermano, le tenés que decir, querido hermano, o respetable hermano, o lo que corresponda, me despido fraternalmente. No sos un abogado que impugna, que pide, que no. Y eso, si dejamos que penetre, eso sí es peligroso desde el punto de vista de la fraternidad. Porque nunca tenemos que perder ese horizonte. El otro es mi hermano, el otro soy yo. El otro lo tengo que saludar, tengo que respetar lo que dice y contestarle como a un hermano, no como un abogado, como un ingeniero, como un contador, o como mi hermano. Mi hermano le diría, che, escuchame, fíjate, no le diría, señor, impugno, lo cual. Sí, incluso si tenés que traspasar un poco el límite y hacer un chiste o usar alguna palabra más o menos, ¿sabes? Que está permitido entre hermanos. Exactamente. Porque pone cercanía, ¿no? Porque pone cercanía y te da esa confianza el hermano en decirte que sí y muchas veces explicarte por qué no. Claro. Cosa que en el mundo civil eso no se da, en el mundo fuera de la masonería. Uno ingresa aquí y ve que mucha gente entiende que cuando uno peticiona siempre tiene que ser que sí. No, muchas veces el hermano tiene el rol de decirte, no, mirá, no se puede hacer eso. Yo te lo digo como hermano, como abogado, como ingeniero, como lo que sea, no podés. Eso vale mucho más que el sí, muchas veces. Y esa relación se da en confianza, compartiendo el pan, pero disfrutando de compartir el pan. También entendemos que, decías hace un rato, esa, a mi humilde entender y superpersonal, falsa dicotomía entre racionalistas y esotéricos. Yo creo que hace un tiempo a esta parte, ¿no? sin poner un año específico, porque no lo sé, pero con la multiplicidad de opciones que hemos logrado en los distintos cuerpos, yo creo que no se trata de racionalistas o esotéricos, son racionalistas y esotéricos. Porque el esoterismo bien entendido es nuestro ritual, es aquel que tiene el conocimiento interno, ¿no? Digamos. Y después la búsqueda personal que tiene cada uno. Siempre teniendo en cuenta que nuestros estatutos, nuestros reglamentos, nuestros rituales hablan de que reconocemos a la razón como único medio de investigación. Entonces, ¿cuál es el límite? Entender que eso sale de la razón, independientemente cuál fuera su interpretación. Ahora, ¿dónde ha chocado la masonería como propulsora del laicismo con la sociedad, en el caso nuestro la Iglesia Católica, con la sociedad más conservadora? Es cuando la iglesia que fuere intenta imponer desde la fe, no desde la razón. Y es por eso que nosotros en eso tenemos perfectamente claro que mientras venga de la razón y no porque lo dijo una deidad, lo vamos a escuchar y lo vamos a trabajar desde el aporte. ¿Y por qué el que dice esto lo dijo una deidad? No es que no lo vamos a debatir, es que la otra persona lo aceptó como una verdad revelada y por lo tanto es muy difícil entablar un diálogo.
Pero, por supuesto, nosotros entendemos que estos climas, que hay que generarlos, no son una entelequia, ¿no? Digamos, hay que generarlos, hay que trabajarlos. La masonería tiene esos cuerpos que lo pueden crear y tiene determinadas festividades que se celebran. La cena del solsticio, la cena del fin de año, cada logia celebra cenas del solsticio. Y este año vamos a hacer por primera vez, al momento de que salga este video, ojalá esté saliendo todo bien, pero vamos a hacer una cena del solsticio híbrida, digamos, presencial en 7 lugares a la vez, en distintos puntos del país, donde en cada lugar habrá más de 100 masones por lo menos. Entonces, estamos hablando de presencia federal en simultáneo, donde se leerán trabajos, se confraternizará. Tiene momentos muy lindos la cena del solsticio, donde se agasaja a aquellos hermanos que tienen determinada cantidad de años dentro de la institución, se los conoce, hay mucha gente que tiene muchos años y quizá por edad, por muchas cosas no viene tan seguido, y es un momento único que estamos esperando que salga todo muy bien para llevarlo de modelo para hacer lo mismo en la región, quizás hacer un encuentro un poco más adelante con los países de la sexta zona de la CMI. Ojalá se pueda, yo creo que vamos muy bien, estamos haciendo algunas prácticas, pero soy tecnológico, esa parte me engaña y sé que todo puede fallar. El ingeniero dice, todavía falta. Todavía hasta que no lo vea, no. Puedo, nada, escuchándote reflexionaba, la empatía, esto que vos planteabas de saludar al otro, de cómo lo nombro, como hermano a quien corresponda. Y creo, estudiando un poquito la historia de la masonería, permitió ampliar círculos empáticos, ¿no? La incorporación de derechos civiles, la lucha por el laicismo, el casamiento civil, es ampliar círculos empáticos, reconocer al otro como diferente. No podemos perder eso. Y creo que hacia dentro de cada taller hay que trabajarlo y frente a esto que vos planteas que está sucediendo en la sociedad, no digo poner un escudo, pero de cierta manera tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo ves en los otros orientes? ¿Está pasando lo mismo? ¿O es algo que nos pasa a nosotros porque somos unos esquizofrénicos? No, yo creo que, además, yo creo que es un mal de época, como decía hace un rato, con lo cual nadie está exento de esto, ningún grupo, no solo la masonería, está exento de esto, pero particularmente la masonería, como institución libre pensadora, que el libre pensador es el que se cuestiona todo, ¿no? Incluso sus convicciones más íntimas, para ratificarlas si quiere, pero se lo cuestiona, tenemos la habilidad y la capacidad de ponerlo sobre la mesa, lo vimos. Entonces lo estamos debatiendo con los venerables en todo el país y es una manera de aportar un granito de arena a justamente lo que decíamos antes, aportar a la fraternidad. Si no empezamos por casa, difícilmente podemos hacer cosas mucho más elevadas en términos de la fraternidad si no empezamos saludándonos, teniendo una cortesía entre hermanos, reconociendo que estamos hablando con un hermano. Fraternalmente te voy a dejar la última pregunta. Muy bien. Estaba pensando, cuando estabas hablando también, me quedé reflexionando sobre un tema que me hizo recordar mucho a una obra de Chuck Palahniuk. Es un escritor bastante interesante. Y se hizo una película de esta obra que es El Club de la Pelea, ¿no? Y digamos, El Club de la Pelea es un contexto de un tipo que va de grupo en grupo buscando luchar consigo mismo, que se da cuentas al final, ¿no? A través de un sistema, muy masónico, por cierto. La primera regla es... Claro, no se habla de exactamente. El tipo va a Alcohólicos Anónimos, va a Cancerígenos Anónimos, o sea, va a diferentes logias, teóricamente, ¿no? Y esto lo dejo aparte, ¿por qué? Porque la masonería, ser una orden libre pensadora, digamos, no tiene, como se me viene ahora a la cabeza la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es donde se baja toda la información dogmática, ¿no? ¿Qué desafío en ese aspecto tiene el masón de la zona 6? ¿Qué vos considerás? Bueno, yo creo que el dogma particularmente, si bien por supuesto varias religiones emparentadas con el cristianismo, digamos, el catolicismo ha decaído mucho respecto de la cantidad de membresía de fieles, podemos hablar hoy de evangélicos y de otras religiones, quizás más
dogmáticas en muchos aspectos, o sea, lamentablemente, y en una época donde el pensamiento mágico aflora, porque uno puede leer hoy el discurso de Sarmiento cuando renuncia a la gran maestría para asumir la presidencia de la nación, y si le sacamos el título y la fecha, yo creo que el autor, perdón, y la fecha, vale, donde justamente él habla que la masonería está más vigente que nunca porque el pensamiento mágico, la tiranía del lenguaje y muchas otras cuestiones siguen hoy vigentes. Como decíamos hace un rato, siempre existió, pasa más rápido. Entonces, así como nosotros podemos comunicar y dar nuestra verdad, el dogmático también, sumado a una época de inmediatez, donde, digamos, se tiende a creer que por tocar determinado objeto se puede lograr inmediatamente algo, ¿no? No quiero hablar de ninguna religión en particular, pero digo, esto vemos que pasa, lo vemos en la tele, en los radios. Bueno, ahí estás peleando contra la fe. Y la fe, en muchos aspectos, es muy difícil de convencer desde la razón. Entonces, nosotros, lejos de pelear con eso, tenemos que mostrar un camino de la razón, de la verdad, un camino mucho más difícil, un camino mucho más arduo, un camino que no ofrece recompensa alguna al final del camino, ni en esta vida ni en la otra, pero sí que te va a dar herramientas para que vos busques tu felicidad, sin depender de otro. Y en eso siempre me ciño en un símbolo que vi, no recuerdo en qué gran logia, creo que en Francia, donde compara religiones, no importa cuál, y el masón. Hay un clérigo el que representa la religión tallando al ciudadano. Y el que representa al masón, el ciudadano se está tallando a sí mismo. Bueno, esa es nuestra ventaja, que nosotros te damos herramientas para que te pulas, para que evoluciones vos mismo. Pero por supuesto, tenés que creer en vos mismo y querer hacerlo. Y eso nosotros no lo podemos dar. Nosotros solo podemos mostrar el camino y dar las herramientas. Pablo, bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y naturalmente el mejor de los augurios para esta nueva presidencia que te toca asumir ahora. Muchas gracias a ustedes y nos quedamos con lectura para tomarlo como ejemplo de inspiración y seguir construyendo. Gracias. Gracias.